Bienvenidos a una entrega más de Caribe Salud. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y son las cirugías pediátricas más comunes, de la mano del doctor Eric Félix, quien es especialista en cirugía pediátrica y también nutriólogo clínico, quien nos acompaña en el día de hoy para compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con este tema. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Bueno, muchísimas gracias, Jessica, gracias por tu invitación a este segmento que tú tienes muy interesante, que es Caribe Salud. Y nada, aquí estamos, gracias por la invitación y realmente es muy importante esa invitación que me haces con relación a los temas en cirugía en niños, porque muchas veces la población desconoce estos temas y aparte desconoce también que existe una especialidad en cirugía pediátrica, que es la que se encarga del manejo de estos pacientes en forma global. Hay mucha gente que desconoce, como usted mencionaba, doctor, lo que es cirugía pediátrica, pero que es una especialidad muy importante. Sí, ¿Qué tenemos que saber nosotros como población sobre esta especialidad? Sí, mira, la cirugía pediátrica es una de las especialidades o altas especialidades en pediatría, que es la más joven o una de las más jóvenes. Esta se remonta hace varios años, en la cual se inician los procedimientos quirúrgicos en niños. Normalmente estos pacientes, los pacientes pediátricos, eran operados por pacientes o cirujanos adultos que manejan pacientes adultos. Pero luego de ver la complejidad que tienen estas patologías en los niños, principalmente patologías congénitas, se formó lo que es la especialidad en cirugía pediátrica. Realmente esta especialidad es muy importante porque el manejo del paciente pediátrico es totalmente diferente al paciente adulto. ¿Por qué razón? Bueno, la anatomía, la parte fisiológica del paciente pediátrico, tanto desde que nace en todo su desarrollo hasta ser adolescente, es totalmente diferente cada etapa de la vida, tanto la etapa neonatal o la etapa, incluyendo la etapa fetal, o sea, estando dentro del útero de la madre, hasta que se va desarrollando y va pasando los diferentes tipos de etapas, como son etapa neonatal, preescolar, etapa escolar y la etapa de adolescentes. Todas estas etapas que pasa el paciente pediátrico son totalmente diferentes en cuestión de su manejo. Ok, en cuanto a la intervención quirúrgica, doctor, ¿la etapa de la niñez es más fácil para entrar a cirugía o es más riesgosa? Bueno, toda cirugía tiene su riesgo, independientemente de que sea una cirugía ambulatoria o no. Me refiero a cirugía ambulatoria, que el paciente se opera, normalmente son cirugías que no duran mucho tiempo, el paciente se opera y se va posteriormente a su casa. Pero toda cirugía es riesgosa. Lo único que va a depender quién le da el manejo al paciente. Por eso también tenemos la especialidad de anestesia pediátrica. Todo paciente pediátrico debe de ser atendido por un especialista en pediatría, por la misma fisiología y anatomía que anteriormente mencioné. Entonces, ¿qué nos caracteriza a nosotros? Bueno, el cirujano pediatra tiene la característica de que el manejo del tejido del paciente pediátrico es totalmente diferente. Un tejido más delicado, más pequeño, hay que ser un poco más hábil en cuestión de tratar al paciente al momento de ser llevado a quirófano. Entonces, cada patología se caracteriza por cada etapa de la vida. Normalmente los pacientes neonatos o los niños recién nacidos, eso es una etapa que va desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de vida y nosotros hablamos de un paciente neonatal. Entonces, ya las patologías que se presentan en este periodo, la mayoría son patologías congénitas. Dígase que son patologías como atresia de intestino, que es el que el intestino no tiene continuidad, patologías que producen una morbilidad muy importante y ese especialista debe de ser bien detenido al momento de hacer el diagnóstico. Entonces, eso nos caracteriza a nosotros. Pero, ¿a dónde nosotros queremos ir con esto? Bueno, que como cada patología es diferente en cada etapa de la vida, como el niño no puede hablar,
en esas etapas y no te dice, ah, mira, yo tengo tal cosa, como es un paciente adulto. Al nosotros saber que cada patología es propia de cada edad, nosotros tenemos una idea de qué puede tener el niño. Entonces, eso también nos hace una diferencia en cuestión del manejo del paciente adulto. Nosotros tenemos esa característica de manejar los pacientes, llegar al diagnóstico solamente con hacerle la historia a la mamá y ver el niño en cómo está, que son características que tiene cada patología en el niño muy particular. ¿Hay un sexo que va a cirugía más que otro? Por mala suerte, los varones son más propensos a padecer algunas patologías más frecuentes que las hembras. ¿Cuáles son esas patologías más comunes? Por ejemplo, bueno, quitando el tema de que la cirugía más realizada en pacientes pediátricos es la circuncisión, obviamente no se realiza en pacientes femeninas, pero entre las patologías, por ejemplo, las hernias inguinales, que también son patologías muy frecuentes en niños, por igual las hernias umbilicales, las apendicitis, que eso es la emergencia quirúrgica más frecuente en pacientes pediátricos, son más frecuentes en pacientes masculinos. ¿Y en cuanto a las hembras, doctor? En cuanto a las hembras, hay algunas patologías que son específicas, por ejemplo, obviamente, la sinequia de labios mayores, que es una patología frecuente que muchas veces los padres desconocen. ¿Y en qué consiste? Bueno, que los labios, o sea, los genitales de la hembra se encuentran unidos y posteriormente hay que liberarlos. Eso es frecuente, pero obviamente es frecuente en hembras, pero también hay patologías como, por ejemplo, la estenosis hipertrófica de píloro, que es que el estómago se encuentra, la musculatura de la salida del estómago se encuentra hipertrofiado o dilatado, grande, y de este modo hace que el bebé presente vómitos a repeticiones, y es frecuente más en hembras que en varones. ¿Qué señales deben de llamar la atención de los padres cuando no hay quizás algo evidente que se puede ver? Sí, mira, déjame decirte que yo tengo siempre ese tema, tanto con los padres como cuando hablo con otros médicos, colegas, de que, o familiares por igual, de que el paciente cuando se baña, cuando se viste, cuando lo ven completo, debe de revisarse de pie a cabeza. ¿Por qué razón? Porque hay muchas patologías que son evidentes al momento incluso de bañarlos. Por ejemplo, algo que es muy frecuente, la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? El testículo no descendido, que es muy frecuente en pacientes, obviamente pacientes pediátricos, pero es muy frecuente como patología. Y los pacientes lo desconocen, no, que el testículo no le descendió, no, eso tiene que ser normal. Pero muchas veces, incluso si no lo llevan al pediatra, no se le da seguimiento de niño sano, muchas veces los familiares desconocen de que el testículo debe de estar en la bolsa escrotal. Entonces, incluso con el mismo lavado, el mismo bañado del niño, o cambiándole la ropa, tocándolo, los padres o el pediatra, se da cuenta de que el paciente presenta una patología que hay que darle seguimiento o hay que operarla. Por ejemplo, otra, hernia inguinal. Una masita, una lesión que se puede presentar en región inguinal o por igual en región umbilical, que normalmente se conoce como una masa que protruye por esa región. Entonces son patologías que son muy frecuentes, que solamente con el lavado, ver al paciente, tocarlo, uno se da cuenta de que el paciente presenta eso. Y por igual, patologías que las personas desconocen, como por ejemplo masas abdominales, tumores, que son frecuentes. Por ejemplo, normalmente no se manejan en centros privados, muy pocas veces, pero normalmente se ve mucho en centros públicos. Y eso es muy frecuente, ver a estos pacientes con tumores sólidos abdominales, que con solamente tocarlos, mientras se baña, mientras se cambia, se puede pensar, los padres deben de llevar a su paciente al médico, al pediatra, para realizarle una evaluación completa. ¿Qué conlleva esta evaluación, doctor? Mira, la evaluación de un paciente es, siempre primero hay que desnudar el niño. El niño, cuando se va a evaluar, se le realiza el examen físico, debe de evaluarse desnudo, completo. Uno tiene un poquito más de
de entrar en confianza con lo que son los pacientes más adolescentes, ya que entran en la edad escolar, porque esos son un poquito más cerrados con la parte de que hay que evaluarle los genitales, etcétera. Pero siempre lo importante es evaluar tu paciente tanto con un personal médico para así, o con el padre, que debe de evaluarse con el padre, y es tocarlo. Primero se evalúa tanto la parte de la inspección, o sea, viéndolo completo, si hay alguna lesión en la piel, si se evidencia alguna masa o alguna área que se encuentre deforme en el cuerpo. Incluso hasta con la caminata uno puede darse cuenta de muchas cosas. Por igual está la auscultación, si son patologías que presenta el paciente, por ejemplo, trastornos abdominales que te pueden aumentar tanto la movilidad del intestino, y uno se da cuenta y hace el diagnóstico diferencial por igual tocando al paciente, la palpación. Es muy importante la palpación porque hay muchas patologías que sin tocarla no se llega al diagnóstico. ¿Como por cuál? Bueno, la apendicitis, en caso de que sea una patología quirúrgica de emergencias, por ejemplo, los casos de hernias inguinales, también los casos de criptorquidias, cuando se evidencia que la bolsa está vacía, y hay muchas otras patologías quirúrgicas que uno se da cuenta al momento de hacer el examen físico del paciente. Hay patologías que son bastante frecuentes, que los padres se dan cuenta, incluso entrando al tema de la circuncisión, que es la patología quirúrgica que más se opera en pacientes pediátricos, pero tanto por un tema estético como por un tema cultural. Hay culturas que obviamente prefieren operar o operan los pacientes de circuncisión, que es el procedimiento que se hace cuando el paciente tiene fimosis, o sea, la incapacidad de retraer el prepucio, que es la tela que recubre el pene. Se opera desde la etapa de recién nacido. Culturas como Israel, que son ya las culturas que realizan este procedimiento como de manera rutinaria. Hay otros padres que lo realizan de manera estética, pero hay que tomar en cuenta algo, que la circuncisión tiene sus indicaciones. Y las principales indicaciones que tiene la circuncisión es que el prepucio, que es la piel que recubre el pene, la parte del glande, que es la parte distal, que es la que más tiene sensibilidad, esta produce una secreción blanquecina que se llama esmegma, lo que normalmente le conocen como el sebo. Esa secreción se acumula debajo de la piel del pene, donde le produce infecciones a repeticiones, como balanitis, postitis, que son infecciones que producen mucha molestia y pueden engrosar y llevar a otro tipo de enfermedades del niño, o enfermedades propias del pene o de la vía urinaria. Entonces, ustedes me dicen a mí, no, pero es muy fácil, tú lo que agarras y lo limpias, pero no. Los pacientes que tienden a presentar estos tipos de infecciones son esos pacientes que no se les permite retraer completamente el prepucio y descubrir completamente el glande o el surco balano prepucial, que es donde mayormente se acumula esta secreción. Y a eso es lo que nosotros llamamos fimosis. La fimosis tiene una clasificación que va de lo más simple a lo más complejo, obviamente. Pero esas son unas de las principales razones por las cuales realizar la circuncisión en pacientes pediátricos. Y también hay otras causas, otras razones por las cuales. Por ejemplo, esos pacientes que tienen una fimosis tan importante que le producen retención urinaria al paciente. O sea, el paciente orina, porque obviamente el meato urinario se encuentra en la parte más distal, que es el glande, y al tú tener ese prepucio totalmente cerrado, no te permite tener una adecuada micción, y eso te produce retención urinaria que te lleva posteriormente a una infección a repeticiones de vía urinaria. Esa es otra causa, pero esas son las principales causas para realizar la circuncisión en pacientes pediátricos. Entonces, bueno, ¿qué más decirte? Los pacientes neonatales, muy importante, porque eso es lo que nos caracteriza como cirujano pediátrico, las patologías del recién nacido. Al tener este tejido tan delicado, es muy importante tener mucho conocimiento en la parte embriológica, cómo se desarrolla ese niño. Incluso hay un auge, hay patologías que se pueden operar dentro del útero. A eso nosotros llamamos cirugía intraútero o cirugía fetal, que ahí nosotros realizamos procedimientos quirúrgicos en la cual se puede beneficiar el paciente de este tipo de cirugía. Mayormente se operan en pacientes con trastornos de la columna, como mielomeningocele.
tenemos otro tipo de manejo para los pacientes con gastrosquisis. ¿Qué es la gastrosquisis? La gastrosquisis es cuando el niño nace con un defecto, con un orificio en la pared abdominal al lado del ombligo o de donde debería de estar el cordón umbilical. ¿Y qué sucede? El intestino o el contenido de la cavidad abdominal se encuentra fuera, no hay nada que lo recubra. Entonces eso se llama gastrosquisis. Es una patología que produce mucha mortalidad en pacientes neonatales, que realmente se ha ido avanzando en cuanto al manejo de este tipo de patología, incluyendo nosotros como país, y realmente hemos avanzado. Pero hay tipo de mecanismos en la cual uno se puede dar cuenta al momento del desarrollo del bebé, incluso con una simple sonografía, para darle un manejo adecuado. Toda patología quirúrgica neonatal, si se atiende de manera rápida y adecuada, tiene una buena supervivencia. Doctor, en el caso de que los padres no le presten atención o quizás pasen desapercibidos por X razón o quizás no lo lleven con frecuencia al médico, ¿qué puede pasar en el estilo de vida de ese niño a medida que pasen los años? Muy buena pregunta y gracias por preguntar. Normalmente el paciente debe de acudir, o los padres deben de llevar al niño a una consulta de niño sano. Independientemente de que el niño esté enfermo, lo recomendable es llevarlo a una consulta de niño sano, tanto desde el momento en los primeros años de vida, que lo recomendable es llevarlo cada mes hasta que cumple el año, y posteriormente cada 6 meses, cada año, y así sucesivamente hasta que llegue a la etapa de adolescente, que es ya cuando pasa a un especialista de adultos. Pero lo recomendable siempre es eso. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando se lleva a la consulta de niño sano, se evidencia que el paciente tiene un desarrollo adecuado. El niño tiene buen peso, tiene buen tamaño, y de ese modo nosotros vemos si el niño va a tener algún trastorno, si presenta algún problema con el desarrollo en el crecimiento y si se le está dando una adecuada atención en la casa. Eso es lo primordial. Mayormente esos pacientes que no pueden acudir, porque también hay que ser honestos, muchas veces no pueden acudir a la consulta, llevar a su niño cada cierto tiempo a la consulta para ser evaluado por el pediatra. Muchas veces presentan problemas que ya llegan muy tarde a la consulta. Entonces, mi recomendación siempre ha sido, trate de llevarlo al pediatra, que sea evaluado por un pediatra, por un especialista dedicado a niños en el momento de cuando lo lleve a la consulta. Es muy importante. En cuanto a la recuperación después de salir del quirófano, sí. ¿Es rápida? ¿Es más lenta que el adulto? Sí, mira, normalmente el niño tiende a recuperarse más rápido. Muchas veces, sí, no, déjame serte sincero, la recuperación del niño y depende de la etapa. Okay. Por ejemplo, los niños recién nacidos se recuperan mucho más rápido que los pacientes más de edad. ¿Por qué razón? Porque el niño todavía sigue en crecimiento, sigue en desarrollo y ese tejido se desarrolla bastante rápido. Y por igual la cicatrización. Te voy a poner un ejemplo, que es la cirugía más frecuente realizada, que es la circuncisión. Cuando se realiza en pacientes recién nacidos, que déjame tocarte este temita, y es que, por ejemplo, la circuncisión se realiza de varias formas, que puede ser con anestesia general o puede ser con anestesia local. Normalmente cuando son en edad neonatal, lo recomendable es realizarla con anestesia local. Anestesia local es que el niño no se duerme completo, sino que se le infiltra con un anestésico local en la región del genital, donde el niño no siente nada. El niño, incluso nosotros tenemos un truquito, que es que le damos una solución con dextrosa o con glucosa, o la leche de la madre, y de ese modo el niño se encuentra tranquilo, nosotros trabajamos sin ningún problema. Una enfermera, mientras el niño está tranquilito, ahí le va dando su leche o su solución destrozada y el niño se queda tranquilo, y de ese modo con una anestesia local podemos realizar el procedimiento. Entonces, ¿en qué nos conviene esto a nosotros? Bueno, que el niño no se le da una injuria mayor dándole anestesia general, o sea, durmiéndolo completo, y el niño tiene una recuperación adecuada. Incluso la circuncisión en pacientes neonatales tienen una recuperación mucho más rápida que en pacientes más de edad. También con relación, depende mucho también del tipo de procedimiento que se realice.
porque hay patologías, las patologías que son neonatales, congénitas, se recuperan un poco más lento, pero obviamente el paciente se encuentra ingresado. Nosotros tratamos de darle alimentación lo más rápido posible, pero muchas veces duran varios días sin comer, pero depende del tipo de procedimiento. Ahora, cuando son procedimientos o cirugías ambulatorias, el paciente se va el mismo día a la casa, el tiempo quirúrgico es mucho menor y la recuperación es muy rápida. Normalmente se tienden a recuperar entre una semana, o sea, 7 días y 10 días. Tienen una recuperación casi completa. Ok, doctor, me imagino que en algún momento quizás, como usted mencionaba al principio, los adolescentes quizás por temor no quieren, se resisten a ciertas cosas. En caso de que ellos tengan ansiedad, tengan una negación, ¿ustedes recurren, por ejemplo, a psicólogos o tienen algún tipo de mecanismo para crear confianza médico-paciente? Sí, efectivamente. Normalmente cuando son cirugías ambulatorias, nunca hay problemas. La mayoría de las veces nunca hay problemas. El adolescente sabe lo que tiene, sabe que en caso de que haya que operarlo, tiene que operarse y no pone ninguna resistencia. Ahora, cuando son cirugías un poco más complejas, como es el tema de malformaciones anorrectales, que es cuando el paciente no nace sin orificio anal, que es una patología muy frecuente congénita y las personas lo desconocen, y también megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Eso es cuando el paciente tiene dificultad para evacuar, que muchas veces piensa que es estreñimiento, que por más dieta, por más tipo de estimulantes para evacuar no evacúa. Entonces hay que darle un manejo adecuado y muchas veces el paciente presenta una enfermedad de Hirschsprung, que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Eso es que el colon, la parte distal del intestino, no funciona adecuadamente y no permite que esa persona o el niño evacúe adecuadamente. Entonces, muchas veces con estos pacientes sí hay que acudir a un psicólogo, porque son patologías muy complejas. Hay que operarlo varias veces al paciente. Muchas veces el paciente se cansa de ir al médico, se opera, pero los resultados no fueron los adecuados y hay que volverlo a operar otra vez. Entonces, estos pacientes sí se deben de manejar con un personal como un psicólogo. Ok. ¿Ustedes después de la cirugía le dan seguimiento por X tiempo? Sí. ¿Tienen que llevar algún estilo de vida diferente? Sí, mira, incluso patologías como esa, como la malformación anorrectal o la enfermedad de Hirschsprung, nosotros tenemos esos pacientes para toda la vida, que son pacientes propios de nosotros. Ya posteriormente hay otro tipo de patologías que el paciente se opera y vive su vida sin ningún problema. Pero esas patologías sí. Normalmente nosotros le damos un seguimiento para toda la vida. Por igual, otros tipos de patología de la región genital o renal, como son las estrofias vesicales, los trastornos de la adrenales, que ahí hay indiferenciación de genitales, o sea, de género. Esos también son pacientes que se le dan seguimiento para toda la vida. Ok, para culminar, doctor, ¿algunas recomendaciones que quiera darle a nuestra población? ¿Algún tipo de llamado que quiera hacer a las autoridades? Sí, mira, déjame contarte algo. Yo trabajé en un estudio en el 2018-2019, que fue un estudio con relación a las 7 patologías neonatales más frecuentes que producen mortalidad, obviamente en niños neonatales, que son la enfermedad de Hirschsprung, malformaciones anorrectales, hernias diafragmáticas, que es cuando nacen con un orificio en el diafragma. El diafragma es un músculo que separa el tórax, la parte de los pulmones, de la parte abdominal, y ellos nacen con un orificio, ahí se llama hernia diafragmática. También está la gastrosquisis, que anteriormente mencioné, el onfalocele, que es una malformación de la región umbilical, nacen con una bolsa, pero el intestino nace hacia afuera. Está también las atresias intestinales, que es la falta de comunicación del intestino, nacen separados.
y también la atresia esofágica, que es cuando el esófago nace, también nacen con el esófago separado. Estas son las patologías que más producen mortalidad en pacientes neonatales, pacientes pediátricos. Incluso es la quinta causa de mortalidad globalmente. Yo trabajé en ese estudio y nos dimos cuenta de que sí, la mortalidad es muy alta dependiendo del tipo de patología y estamos trabajando en eso, incluso con salud pública. Mi recomendación siempre ha sido y será la misma. Si usted tiene alguna duda, si usted ve algo diferente en su niño, no duden en acudir al médico. Trate siempre, cada vez que lave, baña a su hijo, le cambie la ropa, evalúelo completo, tóquelo, porque muchas veces hay patologías que pasan desapercibidas y uno no se da cuenta como padre. Y esa siempre va a ser mi recomendación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden sin ningún problema comunicarse. Con este consejo del doctor despedimos Caribe Salud y lo invitamos a ustedes a prestarle más atención a sus hijos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, compartir Jessica. con nosotros y gracias a ustedes por la sintonía de siempre. Muchísimas gracias.